doctor Suero, y esto de la pela. Suero, a ti se te ve que te dieron tu tallazo cuando muchacho. No, a mí me dieron, y yo di. En el barrio mío habían unos límites geográficos donde los papás de uno decían, mire, si usted me ve a un hijo mío que pasa de esta calle, devuélvamelo. Se le olvidó ahí a la canción ayer, si te ven llegar del río. Ay, entonces el pelo mío que se me ponía así pegadito, y entonces mi mamá sabía que yo estaba bañándome en el río. Entonces esa fuipia iba. Pero lo otro era que yo desarrollé un mecanismo, fue que cuando iban a cruzar los límites geográficos que me habían puesto, me decían, ¿tú no eres hijo de don Manuel Alcántara? Y cuando decía que sí, me devolvían. La próxima vez negué a mi padre. ¿Tú no eres de los Alcántara? Dios, no, yo no. Mira, cuidado, que tú te pareces mucho a tu papá. Espérate ahí. Los vecinos eran los grilletes electrónicos. Eso era grillete, sí. ¿Qué tenemos, Suero? ¿Qué tenemos? Bueno, hablando del tema sobre la conducta, los castigos y no castigos, las pelas, pues vamos a nosotros a conversar esta tarde con una invitada de lujo. Se trata de la licenciada Sheila Rosario, quien es psicóloga clínica, a quien le damos una buena tarde en Su Mundo con el Pueblo. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, el tema se cae de la mata. Se cae de la mata, una muchacha muy joven. No, pero Sheila Sheila muy se preparada. Crió, aunque no, es milenia, Sheila. ¿Usted es milenia? ¿Se cataloga como milenia? ¿O solo sí. Sheila es una muchachita. Bueno, entonces usted no cogió la pela que nos daban a nosotros. Pero, ¿cómo puede impactar esto a la unificación de la familia, al respeto y a los valores? Porque sin lugar a dudas, todos los muchachos, no importa de qué generación sea, siempre son carpetosos. Y en algún momento se impone el premio castigo y la lucha de poder que se da al interior de la casa. Entonces, yo soy de lo que creo que el muchacho que nace o que se cría sin tener miedo a algo, a delincuente llega. ¿Cuál es el concepto al respecto de usted, Sheila? Bueno, realmente este viene siendo un tema bastante controvertido y debativo, porque tenemos ambas vertientes, donde hay quienes apoyan lo que es el castigo y hay quienes también utilizan lo que nosotros llamamos en psicología la disciplina positiva. Entonces, en ese caso, la manera de corregir y los estilos de crianza que utilizamos con nuestros hijos realmente son un verdadero reto para los padres, porque realmente algo que yo siempre le digo a los padres en consulta es que ninguno viene con un librito para criar a sus hijos. Entonces, en ese caso, aquí lo importante es tomar en consideración que lo primero que se debe aplicar es predicar con el ejemplo, porque los niños son como esponjas que absorben absolutamente todo lo que ven, todo lo que imitan, principalmente de nosotros los padres, que somos las figuras de autoridad. Entonces, por ejemplo, si yo digo una mala palabra en casa, que el niño le escuche, hay probabilidades de que más adelante él vuelva a repetir esa conducta y en otros ambientes, como son, por ejemplo, en el área escolar. Pero una situación es que se tiene la idea errada o aceptada de que esos son procedimientos que nos quieren imponer como traje a la medida de otras sociedades. Sobre todo se ha dado demasiada libertad a los niños, inclusive, que pueden decidir cuál es su sexo, cómo se identifican, si hembras y varones, si monos y chivos. Hasta eso ya se pone de presión. Como reitero, nosotros somos una sociedad conservadora y todavía nos quedan algunas reminiscencias de esa crianza que de alguna manera nos inculcaron a nosotros ya lo que hemos entrado prácticamente en la adultez mayor, y de alguna forma esos valores nosotros se los traducimos a la familia. No es que se castigue o se golpee a los muchachos porque ya hay otro procedimiento, pero tampoco se le puede celebrar a un muchacho que no pone un chele para la comida, que no compra ropa, que no compra zapatos, que no paga luz eléctrica, ni asume ningún compromiso, ni económico ni social en la calle,
que quiera virar, tornar en el barrio, en el sector y en la casa y hacer lo que le da la gana sin que se le llame la atención. ¿No hay una dicotomía, Sheila, ahí? No, claro, y que en ese caso esto se puede solucionar con la colocación de límites claros en el hogar. Pues en este caso, por ejemplo, no es lo mismo tener un estilo de crianza autoritario donde se utilice la agresividad a que, por ejemplo, se llegue a lo que son las negociaciones con los niños. Porque, por ejemplo, como usted dice, de los casos de los niños que hacen lo que les da la gana, que no obedecen, hay distintas herramientas y distintos métodos que hoy en día podemos utilizar para tratar de resolver esa situación. O sea, como padres, como dije anteriormente, es realmente un reto que requiere de mucho tiempo y también de mucha paciencia, porque realmente no es sencillo, por ejemplo, encontrarse con un niño pequeño que tú vas al supermercado con él y te hace una rabieta porque le quiere que le compres algo. Tú le dices que no. Pero entonces en ese caso hay que tener mucho cuidado también con la manera en la que se le aplica esa medida de corrección, porque siempre la violencia lo que va a hacer es que va a responder con la misma violencia. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, le doy una nalgada. Y con esa nalgada yo entiendo que para la próxima vez vamos a regresar al supermercado y ya no lo va a repetir. Y es posible que no repita la conducta, pero no necesariamente porque comprendió que su comportamiento es inadecuado, sino porque ya él tiene miedo de que su padre o madre vuelva nuevamente a cometer la acción de la nalgada. Entonces, con esa parte sí también hay que tener mucho cuidado porque esto puede reforzar también conductas inadecuadas, continuar reforzándolas. Mira, tú decías algo que me llamó la atención, que no venimos con un librito. Y es verdad. En la sociedad en la que venimos nosotros, sobre todo la República Dominicana, que hoy encabeza uno de los países con mayor embarazo en adolescentes. Y en las escuelas nos enseñan desde el kinder, nos van enseñando matemática, geografía, literatura, todo, incluso nos hablan de religión y todo, pero no prepara, esta sociedad no prepara a los jóvenes para ser padres y ser madres. Entonces ya viene un déficit del sistema educativo. ¿Usted no piensa que el sistema educativo dominicano a nivel curricular tiene una falencia? Porque debiera ir educando. Cuando un joven ya llega a bachiller, debiera saber qué es la maternidad, conocer incluso su cuerpo y saber que si tiene relaciones antes del matrimonio y no tiene protección, o la educación sexual. ¿Cómo ve usted, evalúa lo que es esa educación dominicana, que en otros países sí está avanzada, pero aquí todavía estamos un poco obsoletos, ¿no? Bueno, sí, en ese caso es bastante importante promover lo que es la educación sexual, que eso viene siendo ya un trabajo de todos y cada uno de nosotros, porque uno dirá también que es un problema también del sistema educativo, pero que la educación se inicia principalmente en casa, en la familia. La familia viene siendo el núcleo de la sociedad. Entonces, en el colegio, probablemente nosotros veamos a los maestros como esos segundos padres que se hacen responsables de los niños mientras ellos se encuentran en ese ambiente. Pero es en la casa donde se le deben enseñar ese tipo de valores, ese tipo de educación. Entonces hay una situación que se está dando hoy en día y es que para muchos padres es todavía muy complicado, se les hace difícil tratar esos temas con los niños, con los adolescentes, porque realmente es importante que se les enseñe ese tipo de cosas dependiendo del nivel donde se encuentren o dependiendo de la edad que tengan, porque realmente para cada término hay una edad. Entonces, es importante que siempre a los niños se les llamen las cosas por su nombre y que se utilicen los términos adecuados dependiendo de la edad que tenga cada uno. Sheila, en la casa se identifica al padre como la cabeza del hogar. Naturalmente que hay una gran cantidad de hogares disfuncionales en los cuales está la mujer al frente y también algunos padres.
Pero ahí se da una relación de poder. Y es que el muchacho utiliza el mecanismo del chantaje, de un chantaje subliminal, que aunque él no lo expresa en palabras, sí lo expresa con gestos y con hechos. Y es que, por ejemplo, como bien señalamos, se hizo la cena auyama con sardina. Al muchacho no quiere, no come eso. No es que no lo coma, es que él prefiere otra cosa, o se ha acostumbrado al hamburgues, se ha acostumbrado a la papita frita, entonces él hace una especie de rabieta. Pero eso no es más que la expresión de una lucha de poder para que le tuerza el brazo al padre. Y si el padre cede y va y le compra la papita, entonces ya sabe para los próximos eventos cómo lograr doblarle el brazo a los padres y a la madre. ¿Cómo se debe enfrentar esa lucha de poder entre hijo y padre sin necesariamente que eso se exprese en maltrato? Sí, lo primero es que tanto papá como mamá tienen que llegar a acuerdos. Así mismo como pueden llegar a acuerdos como pareja, que lo hagan también como padres. Porque si se encuentran en esa desarmonía, en ese desequilibrio, entonces lo que va a existir es un desafío a la autoridad de parte de ese niño. O sea, uno de los dos padres va a perder la autoridad en ese caso. Entonces, por eso es que es tan importante que los dos lleguen a ese tipo de acuerdos para que, por ejemplo, cuando el niño cometa cierta acción específica, de qué manera vamos a proceder, cómo lo vamos a manejar. El punto es que haya como una armonía. Los niños, en mi experiencia, que he criado cuatro de un fuetazo, porque tuve gemelos, ¿no? Me dio mucho resultado la persuadir a los niños. Porque los niños es un material que es nuevo, tú lo persuades. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que quizás sirva para que el público. Uno de mis niños un día no quiso comer berenjena guisada con la comida. Y la asistente doméstica me dice, mira, el niño no quiere comer berenjena guisada, todo el mundo estamos comiendo berenjena guisada. ¿Cuál fue mi persuasión que se me ocurrió en ese momento? Digo, ay, pero mi doña, él tiene razón. Es que usted le echó poca berenjena, es que a él le gusta tanto. Y usted le echó poca, usted verá cómo se la come. Le eché de la mía, el muchacho ahí mismo, ¡ah! Y ese come más berenjena que yo, ¿entiendes? O sea, hay mecanismos a veces de persuasión que no hay que llegar a pleito, ¿no? Pero para este tema, en este momento, vamos a conectar con Vanessa Valdés, que nos trae una historia sobre este tema. Adelante, Vanessa, ¿qué nos tiene? Eso ni siquiera debe estar en una ley que limite básicamente la corrección. Yo estoy en contra del castigo. El proyecto ordena que los padres y tutores que cometan maltrato físico serían amonestados por el Ministerio Público y sometidos a programas de orientación y tratamientos psicológicos. La pieza legislativa de prohibir este modo de corrección ha generado tremendo avispero entre padres y tutores. Escuchemos. Que si yo le tengo temor a mi hijo para corregirlo o para darle una pela como él se la merece, ¿verdad? Porque me debe doler, entonces el niño se va a criar torcido y va a hacer lo que le da su gana. Si mi hijo hace cosas malas, yo se la voy a apoyar. ¿De qué forma? Si yo quiero dar educación a mis hijos, eso a ellos que hay que dar una pela. Principio, valor y sentimiento, con eso usted tiene. Tú no tienes que agarrar una chancleta. A los niños ya no estamos con el tipo de antes que había que dar palo. De mi parte, yo estoy totalmente en contra del abuso infantil. El proyecto fue depositado el 1 de noviembre y enviado a la Comisión Permanente de Niñez y Adolescencia y actualmente se encuentra bajo estudio en la Cámara de Diputados. Vanessa Valdés, Noticias 1. Gracias, Vanessa Valdés, por ese reporte. Doctora, entonces. Yo creo, Marino, que ese proyecto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados debe ser llevado despacio y consensuado con muchos sectores. Porque probablemente, tratando de vestir un santo, vamos a desvestir cientos. Y te digo que se puede atacar la base primigenia de la sociedad, que es la familia. Quitarle autoridad a los padres y a la madre, bajo el argumento de traer modismo
y procedimientos traídos por los cabellos de otras sociedades que están mucho más avanzadas que nosotros, en todos los sentidos, educativo, económico, social, podría hacerle un daño letal en esta sociedad. Naturalmente, no nos expresamos en contra del maltrato, porque a mí me duele, pero yo te voy a decir lo siguiente. Yo soy testigo de excepción de algunos niños cerca de mi entorno que yo oigo echándole San Antonio a los abuelos y a los padres y extrayendo cosas. Muchacha, deja eso. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a echar la antigua. Yo cuelgo de un correazo que da 3 vueltas. Porque de alguna manera hay que imponer la disciplina sin que sea abuso. ¿O qué acontece? Que la falta de cariño, la falta de atención, el niño también la percibe. Y un padre que lo que se dedica a estar mirando Netflix, a estar poniendo la atención a otra cosa y no irle a cambiar el pañal al niño, no irle a dar su merienda a tiempo, no bañarlo a tiempo y atenderlo, pues necesariamente el niño se va creando con estos extremos, si se quiere, de conducta violenta. ¿Cuál es su parecer al respecto, Sheila? Bueno, tal y como estuve comentando ahorita, siempre, por ejemplo, cuando un niño me llega a mí a consulta con situaciones de conducta, yo siempre trato de ver cómo está el núcleo, que en este caso viene siendo la familia. Nosotros a veces cuando realizamos algún tipo de evaluación le ponemos a hacer, por ejemplo, el dibujo de la familia. Y en el dibujo de la familia a veces yo percibo que el niño no solamente tiene mucha agresividad, o sea, no está interiorizando mucha agresividad, sino que también lo está percibiendo dentro del hogar. Puede ser que haya ciertos problemas con los padres, o sea, que por ejemplo él esté viendo muchos conflictos con las discusiones que existen entre la pareja, y también tiene mucho que ver con los mismos estilos de corrección. Porque no es permitir que ellos sobrepasen los límites de los padres o que ellos hagan lo que a ellos les parezca, lo que ellos quieran, sino antes de utilizar medidas extremas, tratar de llegar a acuerdos y utilizar otro tipo de herramientas que hasta pueden ser más efectivas. Porque, por ejemplo, los niños imitan todo lo que ven. Entonces, en ese caso, si yo le doy una pela, más adelante esa es una conducta que él puede replicar en otro tipo de ambientes, como por ejemplo en el colegio, que muchas veces me lo mandan de allá, porque en la escuela ellos ven que agreden a los otros niños. Entonces se puede percibir de 2 maneras distintas, porque eso también depende de los rasgos de personalidad de ese niño. Por ejemplo, a un niño que yo le ponga un castigo demasiado extremo, demasiado fuerte, lo que puede interpretar es que una persona que tenga, por ejemplo, mayor fuerza o que tenga mayor autoridad puede hacer con él lo que él quiera y que tiene que permitir todo tipo de violencia. Pero otras veces el niño lo que puede percibir es que, por ejemplo, yo tengo el derecho o la autoridad de hacerle daño a quien yo considero que es indefenso para mí. Y eso es lo que puede desencadenar situaciones en el colegio como acoso escolar o bullying, que es como se le llama popularmente, que aquí vemos que están los 2 extremos. Pero siempre se ha dado cuerda en la escuela. Yo recuerdo lo que nosotros poníamos nombre y dábamos pellico y bromábamos. Por eso eran cosas de la época. Probablemente, Sheila, entonces, como mordíamos a nuestros hijos en la infancia y en la adolescencia, estaremos culpando el hombre del futuro, el individuo que sufrió mucha pela, sufrió mucho abuso, cuando sea adulto se convierte en agresor contra su pareja femenina o replique esa conducta abusiva con sus propios hijos. Exacto, puede que la replique porque ya llega un momento que uno normaliza ciertas conductas. Uno ve que eso viene de generación en generación y entonces comienza a lo que es a repetir patrones. Entonces, como lo vemos como una conducta normal, bueno, en mi familia hacían esto, yo lo repito, y muchas veces, aunque parezca una acción inadecuada, yo lo veo como algo normal. ¿Y cuál será la crianza ideal, usted como psicóloga clínica? Una pareja, por ejemplo, se casa, ¿no? Y tienen su primer hijo y va creciendo.
¿cuál sería la conducta que se debe enfrentar para que ese niño naturalmente se críe amoroso, se críe siendo un ciudadano futuro con valores? ¿Cuál sería esa terminología que debería utilizarse y los patrones de conducta que tienen que expresar los padres a nivel del hogar? Bueno, en primer lugar, como mencioné anteriormente, lo primordial aquí es el ejemplo, predicar con el ejemplo, mostrarle al niño cuál es esa conducta adecuada que yo quiero que él tenga. Porque, por ejemplo, un niño que me hace un berrinche, yo sé que esas son situaciones para los padres que suelen ser muy estresantes y más cuando están en lugares públicos, que lo primero que uno piensa es, mira, te están mirando, están criticando al padre, de una vez comienzan a dar opiniones, pero ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? Entonces, si nosotros como adultos a veces tenemos problemas para regular nuestras emociones, imagínense un niño, que un niño no sabe cómo expresarse, un niño no sabe cómo manifestar su incomodidad, su molestia. Entonces quizás a veces la única manera que ellos tienen de hacerlo es gritando. Pero no es porque tengan un mal comportamiento, es porque simplemente no saben cómo hacerlo. Y nosotros como padres es nuestro deber intentar mostrarles cómo manejar sus emociones, cómo gestionarlas, cómo manejar esa tolerancia a la frustración que ellos pueden estar presentando en algunas ocasiones. Mire, Sheila, la iglesia, la generación nuestra, la madre iglesia, acuñó una frase que fue histórica hasta el día de hoy, que decían que si la familia anda mal, la sociedad anda mal y viceversa. O sea, la familia sigue siendo el núcleo esencial de lo que es la sociedad. Y por eso acuñaban otro término, que la familia que reza unida, permanece unida. El elemento espiritual en la familia, en el caso nuestro que somos una sociedad cristiana, el elemento espiritual tiene elementos, digamos, de unidad, de amor, porque si Dios es amor y estamos rezando juntos, y junto a rezar un Padre Nuestro nos agarramos de la mano, y esa familia cuando va a comer da gracias a Dios por los alimentos que recibe de su mano, por las manos que lo trabajaron para que tuvieran la mesa. Todos esos elementos espirituales tienen algo que ver con tener una sociedad quizás menos violenta, niños jóvenes más espirituales. Bueno, sí, en ese caso, para quienes son creyentes, la espiritualidad también es utilizada como una estrategia de afrontamiento ante ese tipo de situaciones. O sea que sí, realmente puede resultar beneficioso en ese tipo de casos, porque tal y como usted estuvo comentando ahora mismo, ese tipo de actividades que se realizan juntos en familia promueven a que todo esto se convierta en un hábito. Sheila, hay una situación que se da en Dominicana, y es que hay una cantidad de padres irresponsables que crían a los hijos. Los hijos no le piden a nadie que los traiga al mundo. Entonces, por razones X, se divorcian o se separan de la pareja y uno y otro utilizan los muchachos de instrumento con el propósito de hacerle daño al otro, sin darse cuenta de que también está dañando la conducta y la personalidad futura de ese niño. Pero sobre todo, decirle a los hombres que de alguna forma y manera usted se deja de la pareja, pero nunca jamás puede dejarse del hijo, porque el hijo es un compromiso que usted tiene que asumirlo hasta después de los 18 años. ¿Cuál es el consejo que hay que darle a esos padres que prefieren beberse los cuartos de romo y gastarlo en chapeadora y no mantener a sus hijos? Bueno, aquí siempre hay que tomar en cuenta algo. Lo primero es que, aunque uno se divorcia de la pareja, uno nunca no se separa de los hijos. Así es. Además, o sea, la relación entre padres e hijos es algo ya que se queda hasta el final. Hay algo que hay que tomar en cuenta también, que es que la responsabilidad es un acto de amor. No solamente es una obligación, sino también un acto de amor. Entonces, en ese caso, si yo traigo a un hijo al mundo, y realmente yo reconozco que es un hijo al que yo amo incondicionalmente, el asumir una responsabilidad en sí no tiene por qué parecerme una obligación, sino que es algo que yo voy a hacer porque realmente así es como yo lo deseo hacer, de esa manera. Así es.
Mire, Sheila, finalmente, la doctora Adriana Márquez, una gran catedrática, psicóloga, muy buena, ella dice que la República Dominicana están dadas las condiciones hasta para que muchos jóvenes terminen siendo psicópatas, dice ella, porque hay un problema de educación fuerte. Y ella habla de que se necesitan en el sistema de educación crear escuelas conductuales, porque si los padres no están preparados, tampoco no tienen la formación, nadie da lo que no tiene. Y le pongo un ejemplo, yo estaba ahí en un barrio, en unas reuniones culturales, y una madre me decía, mis hijos están presos, haciendo cárcel en La Victoria, o donde fuera, por problemas de droga y problemas de crímenes, por distribución de droga, ¿no? Y decía, pero aquí tenemos días que nuestros niños tenemos que dejarlos que salgan a vender una bolsita de droga en la calle para comer. O sea, esos hijos de drogadictos o de narcotraficantes o de criminales terminan replicando eso por lo que usted dice. Entonces, si de tal palo, tal astilla, una expresión que quiere decir, si vengo de un padre violento y una madre violenta, voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol que debiera asumir la sociedad? Porque si los padres no están preparados. Bueno, en ese caso, lo primero es promover lo que es el término salud mental. Darle más visibilidad a lo que es este tema, porque así de cierta forma los padres, al tener conocimiento de esta terminología, pueden lograr identificar desde el inicio cuáles son esas señales de alerta que se deben tomar en consideración. Porque sí, quizás hay algunos niños que suben teniendo alguna situación de salud mental, algún trastorno mental ya grave. Sin embargo, la detección temprana es clave. Es clave para poder afrontarlos de una manera temprana. Sheila, hay todo un modismo en República Dominicana y ahora hubo un lío en una escuela, un colegio de ricos. Creo que el Babeque, donde amonestaron a una profesora por hacerle insinuaciones de tipo sexual a adolescentes. Y el hecho de que trayendo modismo y trayendo cultura al extranjero, estamos permitiendo que nuestros hijos se expresen sin tener la conciencia necesaria en términos de definir su sexualidad. Esta ola de LGTBQ y demás hierbas aromáticas, ¿hasta dónde dañina para la buena formación de la familia como célula primigenia de la sociedad? Bueno, ya en ese caso, lo primero que se debe abordar y tomar en consideración es que, por ejemplo, un niño o un adolescente todavía no está en la capacidad de tomar una decisión, porque realmente ya lo que es su desarrollo, su desarrollo ya a nivel de madurez todavía no está completo. Entonces, en ese caso, un adolescente todavía está consolidando lo que es su personalidad. Se encuentra en una etapa donde todavía está definiendo lo que va a ser en su futuro, cuál va a ser su pareja, a qué se va a dedicar. Entonces, es algo que debemos hacer énfasis. Porque, por ejemplo, un adolescente que te diga que no está seguro de cuál es su orientación sexual ahora mismo, pero la adolescencia viene siendo una etapa donde existen también situaciones donde el adolescente puede estar experimentando confusión, porque ellos lo que están es definiéndose. Entonces siempre es importante dar un seguimiento tanto a la familia como a nivel psicológico, para entonces poder observar. Bueno, gracias, vamos a dar las gracias a Sheila Rosario, una psicóloga clínica, una joven muy talentosa. Decirte, Sheila, que este programa siempre estará siempre a su disposición, y si la gente se quiere comunicar con usted para sus consultas en sus redes o algo, ¿cómo hace?
Sí, pueden comunicarse conmigo al centro Psychics, que está ubicado en la avenida José Tapia Brea, número 459, en Evaristo Morales.